Saludos amables televidentes y amables oyentes de esta Z101. Iniciamos aquí Economía Popular como cada día a las 8 de la noche por la Z101.1, 101.3 y 101.5 en sus distintas frecuencias a nivel nacional. También nos pueden ver por el canal 90 de Altis y el canal 110 de Claro. Yo soy Esteban Delgado y también nos dejamos ver por Roku TV, Z Digital, ZTV. Así que por todas las vías pues pueden vernos y comunicarse conmigo también al 849-410-5579, que generalmente ahí escucho y acojo cualquier tipo de sugerencia. Hoy tenemos un programa interesante. Vamos a hablar de economía local y tal vez en parte de economía internacional con un experto en la materia. Pero quiero detenerme en estos pocos minutos, porque la gente a veces dice breves minutos. No, breves no, pocos minutos. Para hacer una reflexión sobre un trabajo que se estará publicando incluso esta misma semana, o se ha estado publicando esta misma semana en el periódico El Dinero, que hace referencia, señores, a las estadísticas sobre la cartera agrícola del Banco Agrícola, el Estatal Banco Agrícola, pero para financiar precisamente proyectos de desarrollo agrícola. La cartera agropecuaria del Estado, en este caso porque es el Banco del Estado. Y lo que he visto en las estadísticas es que la cartera de crédito al sector agrícola el año pasado no creció. Al contrario, tuvo un descenso ligero en cuanto al monto acumulado. Y eso entonces llama la atención, tomando en cuenta de que siempre se predica un mayor apoyo al sector agropecuario. Parece que el año pasado no hubo mucha demanda de crédito, o si hubo mucha demanda de crédito, entonces parece que no hubo mucha disposición o disponibilidad de parte del Estado para su financiamiento. Y no menciono el sector privado, porque el sector privado generalmente coloca más créditos al sector agroindustrial y no así al sector agrícola como tal, porque el sector agrícola como tal tiene unos altos niveles de riesgo. Como tiene altos niveles de riesgo, generalmente los préstamos al sector agrícola para el sector privado, para los bancos del sector privado, se tornan un poco más complicados y los requisitos son mucho mayores, incluso también hasta la tasa de interés. Por eso el Banco Agrícola, el Estado a través del Banco Agrícola, entonces concede esos créditos con mayor facilidad. Ustedes recordarán incluso que a la llegada del presidente Luis Abinader al poder, anunció financiamientos por el orden de los 5,000 millones de pesos a tasa cero para el sector agrícola, lo cual fue bastante positivo. Pero ahora, repito, vi que el año pasado no hubo un crecimiento en la cartera de crédito al sector agrícola de parte del Banco Estatal que está para esos fines. Y es algo a tomar en consideración, porque se hace prédica de que nosotros producimos una cantidad extraordinaria de bienes alimenticios, que somos autosuficientes, que si el 85% de lo que se consume en el país se produce en el país, lo cual es un mito, eso no es 100% real, porque si buscamos el componente importado de lo que se produce en el país, nos damos cuenta de que no es ese 85% al cual se hace referencia. Si el campo está descuidado en cuanto a la cobertura de siembra de alimentos y en cuanto a la demanda de alimentos para la población, entonces eso puede generar algún tipo de dificultad. Esperemos que esa situación pues evolucione de manera positiva en lo adelante y que no volvamos a tener un año donde repito, lo que hubo fue un decrecimiento de la cartera de crédito en vez de haber un crecimiento. Pero nos vamos a la pausa de inmediato porque quiero aprovechar el tiempo con nuestro invitado de hoy para hablar sobre economía. Volvemos en breve, Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Tenemos como invitado, como lo había dicho en el segmento anterior, a un economista destacado, es Antonio Siriaco, el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, con quien vamos a conversar en esta hora sobre diversos temas relacionados con lo que nos interesa, que es la economía. Saludos, Antonio, bienvenido a Economía Popular. Muchas gracias, Esteban, y verdaderamente me satisface que tú tengas este programa. Siempre te escucho diferido cuando estoy por la radio, estoy en el carro, y verdaderamente que es un programa que ha conectado bastante. Sí, hacemos el esfuerzo en eso, sí, esta iniciativa de don Bienvenido Rodríguez, bueno, León también, que están siempre innovando aquí en la Z101. Pero, Antonio, quería introducir y aprovechar el tiempo sobre algo que yo siempre advierto
y me llama la atención porque incluso cuando el presidente Luis Abinader pronunció su discurso reciente de rendición de cuentas, hizo un esfuerzo extraordinario por no dar malas noticias. Todas las noticias que dio fueron positivas, lo cual se entiende, es razonable. Claro. Pero sin embargo, yo le decía a algunos amigos, miren, cuando al presidente le toque pronunciar un discurso, si es que gana la reelección el 16 de agosto, va entonces a dar muchas malas noticias, porque entonces va a comenzar a anunciar las cosas que están pendientes y que no quiso mencionar el 27 de febrero por un asunto de la coyuntura electoral. Y entre ellas está el asunto de las finanzas públicas la necesidad tal vez en algún momento de una discusión para un pacto fiscal que permita ver cómo se enderezan las finanzas en cuanto a ingresos y gastos y el creciente déficit fiscal de la República Dominicana. Mira, yo creo que eso es un tema pendiente, eso es un tema que viene pendiente desde el año 2012 y que en cierta manera todos los gobiernos han tratado de sacarle el cuerpo. Yo siempre he dicho que las reformas, y en este caso la reforma fiscal, hay que hacerla en un momento del ciclo económico donde se genera un proceso de expansión del ciclo económico. Tú no puedes hacer reforma fiscal en un proceso donde hay un ciclo, una parte del ciclo económico donde hay una desaceleración, porque al final todos disminuyen su nivel de ingreso, las empresas venden menos, los salarios incluso se ralentizan y entonces el costo social de tú hacer una reforma fiscal en un contexto donde el ciclo económico está desacelerado, evidentemente es muy alto. Entonces, ¿qué está ocurriendo? Yo creo que desde septiembre del año anterior se está básicamente reflejando un cambio en el ciclo de la economía dominicana. Si tú observas, Esteban, producto de situaciones incluso políticas internas, los estímulos que dio el Banco Central, la reducción de los niveles de inflación, la economía norteamericana se ha desempeñado mejor incluso que los pronósticos y además hay cierto nivel de pausa en los cambios, los incrementos de la tasa de política monetaria, en este caso en Estados Unidos. Todo eso se viene reflejando desde septiembre del año 2023, cuando la economía crece, creo que 3.6, después 3.2, después 4.7, y entonces ya en el mes de enero la economía tiene un crecimiento incluso de 4.7. Yo incluso esperaba un mayor crecimiento, porque como la economía había crecido pero muy bajo en enero del año 2023, y por un efecto estadístico pensaba que la economía dominicana iba a terminar con un crecimiento en el mes de enero de casi un 5.5. Sin embargo, no fue así. Pero es obvio que la economía se está acercando a su crecimiento potencial. ¿Qué significa eso? Cuando uno ve el entorno y observa también que la Reserva Federal de los Estados Unidos sigue en pausa con por el tema de que la inflación todavía está un tanto alejada de la tasa meta de inflación. No ha comenzado exactamente a reducir las tasas. Entonces, incluso la expectativa es que pueda disminuir la tasa o la mantenga en pausa, porque la economía norteamericana ha tenido un gran desempeño. Entonces, todo eso indica, en cierta manera, que el socio comercial de la República Dominicana más importante tenga una alta demanda. Eso se expresa en el crecimiento de las exportaciones de zona franca y todos aquellos bienes, el incremento en las remesas, y eso es un buen indicio y es un buen momento, un timing para comenzar a hablar de una reforma fiscal. Una reforma fiscal que yo creo que tiene que tener un componente importante que considere a una parte grande de la economía dominicana, que es el sector informal y el sector de los pequeños y medianos negocios. Y yo digo esto porque al final la economía dominicana, más de un 90% está compuesto por MIPYMES. Y hay que ir pensando en transformar el régimen simplificado de tributación en una especie de un régimen de monotributo, donde básicamente,
pero que eso abarque un componente importante y que eso sea un componente donde los pequeños empresarios tengan una certeza de lo que van a pagar y que ahí incluya la TCS y otros tipos de pagos que se hacen muchas veces fuera del pago de impuestos. De manera que eso es un elemento importante que desde mi punto de vista tendrá que considerar una reforma fiscal. Hay otros temas, como el tema de los gastos tributarios. Yo soy partidario de que en el caso de los gastos tributarios hay que ir básicamente viéndolo punto por punto, porque hay un tema ahí de ITEVIS a las personas físicas, que también eso incluye medicamentos, alimentos, y eso es prácticamente un 49%. Pero si nos vamos por parte, la parte del gasto tributario que usted hace referencia, que el gasto tributario cuando hablamos de manera común es, vamos a decir, las exenciones fiscales. Sí, las exenciones fiscales, correcto, que se le concede a personas y a empresas. Ciertamente, como tú dices, el ITEVIS, que alrededor de un 50% del gasto tributario o de las exenciones fiscales son por concepto de ITEVIS, y el ITEVIS finalmente lo paga el consumidor final. Entonces eliminar o revisar el gasto tributario por el lado de ITEVIS sería perjudicar a los consumidores finales. Pero yo digo mantener esa parte. Por eso, sí, a eso que quiero caer. Entonces habría que fijarse en el otro 50%. Claro. Que es el que tiene que ver con las empresas. El Fondo Monetario Internacional, cada vez que hace una revisión de nuestra economía, hace referencia a la necesidad de una reforma fiscal. Y cuando hace referencia a eso, menciona dos aspectos. Uno de ellos es revisar las exenciones fiscales y el otro aspecto es ampliar la base imponible. Ahora, con relación a las exenciones fiscales, y ahí es donde quiero caer, y por eso digo, vámonos por parte. Con relación a las exenciones fiscales, nosotros tenemos un dinamismo importante en sectores económicos que son los que más se benefician de las exenciones fiscales. Claro. No así entonces otros sectores, y lo vemos por ejemplo en el caso del turismo. Bueno, el turismo con mucho crecimiento, mucha inversión, pero tienen un alto nivel de exenciones y de facilidades que incluso se ha incrementado con las facilidades que concedió el gobierno en procura de recuperar ese sector. O el sector de zona franca, que el gobierno lo menciona mucho, y el crecimiento de las exportaciones de zona franca, mientras las exportaciones de productos nacionales están en el suelo. Claro. Entonces, ¿qué hacer con las exenciones fiscales cuando los sectores que están recibiendo esas exenciones son los únicos que muestran un crecimiento favorable? Bueno, en el caso de las zonas francas hay que ver con mucho cuidado por el tema de que es un régimen, vamos a decir, especial, que está muy vinculado, o sea, está muy inserto, ¿no?, en los mercados internacionales, y hay otros países que tienen y son competidores de la República Dominicana. Pero yo creo que en el caso del sector turismo, que es un sector maduro, mira, la República Dominicana ya definitivamente es una marca en términos turísticos, y yo creo somos la segunda región de América Latina y el Caribe donde recibe más turistas después de México. Sí. Yo creo que eso no va a afectar. Generalmente no es un monto tampoco tan extraordinario. Todo lo contrario, en el caso de las zonas francas, las estimaciones es que llega casi a los 30,000 millones. Sin embargo, y eso puede también generar un proceso de relocalización de las zonas francas, porque yo creo que las zonas francas hay que tratar de repensar el modelo de zonas francas en el sentido siguiente. Yo creo que nosotros debemos de atraer zonas francas que tengan un mayor contenido de valor agregado y aprovechar todo el tema del acercamiento del nearshoring, porque yo creo que ahí hay un elemento importante que puede impulsar un crecimiento y puede generar encadenamientos productivos sobre la base precisamente de incorporar nuevas empresas dentro del campo tecnológico. Y yo creo que ahí puede haber un esfuerzo importante y una reorientación en el caso de las zonas francas. Ahora, que de hecho lo ha ocurrido esa parte. Sí, se ha ido avanzando. Y se ha ido avanzando. Claro, porque antes teníamos, zonas francas textiles nada más, y sin embargo tenemos muchas zonas francas ya especializadas. Ahora, también hay otro aspecto, Siriaco, y es la parte que tiene que ver con, que yo siempre la menciono, con la necesidad tal vez de auditar mejor las exenciones fiscales a los fines de corregir desvíos, porque siempre hay desvíos. Posiblemente si tú haces una revisión acabada de
de las exenciones que se le conceden a todos los sectores, sin la necesidad de eliminarlas o de reducirlas, puede que corrijas una cantidad de escape que pueda resultar en una cantidad importante de dinero. Claro. Porque estamos hablando de alrededor de 300,000 millones de pesos en exenciones. Claro. Vamos a quitarlo del ITEVI, vamos a decir que 50%, 150,000 millones de pesos, bueno, eso es ITEVI, no lo toquemos, pero hay otros 150,000 millones de pesos en exenciones que supongamos que se haga una revisión real y una auditoría real de esas exenciones y que logremos recuperar, qué sé yo, un 25%, ya un 25% serían 35 millones de pesos, 35 mil millones de pesos. Claro, no, y además evitar muchas especies de redirecciones que se dan de empresas con capitales nacionales que muchas veces se particionan, entonces, y poco a poco entonces van acudiendo a un régimen mucho más amigable. Empresarios que tienen empresas de zona franca y tienen empresas nacionales. Entonces tú no sabes para dónde va lo que importan. Sí. Todo eso es cierto lo que tú dices. Ahí se requiere un proceso de que sea auditado y todo eso puede generar también ganancias adicionales. Pero yo creo, porque hay economistas que plantean la eliminación total de los gastos tributarios. Los gastos tributarios, eso todavía, si tú lo articulas con objetivos de desarrollo, Estados Unidos tiene muchísimos gastos tributarios, pero un montón. Sí. Y otros países lo tienen. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, como tú has dicho, auditarlo y tratar de reorientarlo a objetivos que, en cierta manera, las industrias que vengan a la República Dominicana sean industrias de alto valor agregado. Y que en ese sentido eso pueda generar un proceso de mayor encadenamiento con el territorio. Eso lo ha hecho Costa Rica. Costa Rica tiene grupos de zonas francas que son de alta tecnología. Y el caso de México, ni hablar. Por ejemplo, México se ha convertido en estos momentos en la gran manufactura de los Estados Unidos. Y se ha aprovechado de todo el tema del nearshoring. Incluso las exportaciones de México han superado hacia Estados Unidos las exportaciones de China. ¿Y qué está haciendo China? Ahora mismo está aprovechando el mercado norteamericano y muchas empresas chinas para evitar el bloqueo, van y se instalan en México y entonces exportan a Estados Unidos. Eso ha generado todo un revuelo realmente en los Estados Unidos, porque a pesar de todo el conflicto comercial, los chinos han podido básicamente aprovechar el mercado norteamericano a través del mercado de México. Entonces, nosotros en ese sentido tenemos una gran oportunidad, pero con industrias verdaderamente que estén vinculadas con el tema de la frontera, el tema tecnológico, y poder aprovechar evidentemente la situación y el vacío que está dejando por un conflicto geopolítico Asia. Entonces, ojo con eso, no es quitar de golpe y porrazo una zona franca, no, es reorientar, auditarla de tal manera que podamos nosotros atraer empresas de alto nivel agregado. Vamos a una pausa y cuando retornemos entonces continuamos conversando con Antonio Siriaco, decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101, canal 90 de Altis y canal 110 de Claro. Conversamos con Antonio Siriaco, economista. Antonio, cuando le decía en el segmento anterior, irnos por parte, era porque, bueno, está la parte del gasto tributario y está la parte de la posibilidad de ampliar base imponible. Recientemente, por ejemplo, y es algo que hace cada vez que hay procesos eleccionarios, la Cámara Americana de Comercio invita a los candidatos presidenciales para que hagan una exposición sobre cuál es su visión en materia del futuro económico del país. Y le tocó hace unos días a el candidato del Partido Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, que se refirió al tema de una reforma fiscal, pero habló de que iba a ser una reforma que no iba a implicar nuevos impuestos, que sería una reforma que se enfocaría en revisión también de exenciones fiscales, lo cual es lo que se plantea como para dar una información relacionada a una reforma que no sea tan desagradable hacia los oídos de la población. Ahora, cuando se habla de ampliar base imponible, no se habla de crear impuestos nuevos.
Lo que se habla es de tomar los impuestos ya existentes y ponérselo a sectores que no tienen ese impuesto. Sin embargo, en el caso del ITEVIS, los sectores que están exentos del ITEVIS en este momento son sectores que cargarle ese impuesto sería posiblemente catastrófico si nos fijamos desde el punto de vista de costo. Por ejemplo, ¿qué sector no tiene ITEVIS? La tarifa eléctrica. Pero no hay forma de tú ponerle un 18% a la tarifa eléctrica. ¿Qué sector no tiene ITEVIS? El sector educación. ¿Qué sector no tiene ITEVIS? El sector salud. ¿Qué sector no tiene ITEVIS? El sector de los alimentos básicos. Alimentos básicos, vamos a decir, ni siquiera industrializados, porque la mayoría, bueno, la leche, el arroz, la bichola, o sea, que son productos que sería impensable tú ponerle una carga impositiva. Están en los imaginarios de la gente. Exactamente. ¿Tú te imaginas que le pongan un impuesto a los plátanos, por ejemplo? Sí, un impuesto a los plátanos. Entonces, uno se imagina cómo ampliar base imponible en un escenario como ese. Ahora, yo estuve escuchando al doctor Leonel Fernández y la impresión que me dio cuando dijo que iba a hacer una reforma tributaria sin incrementar impuestos, lo que estaba pensando era en la evasión fiscal. Y por las redes sociales vi a algunos economistas vinculados precisamente con el doctor Leonel Fernández, donde subieron una serie de informaciones y básicamente datos donde presentaban la evasión sobre el impuesto sobre la renta de las personas jurídicas. Y las empresas. Las empresas, que en este caso incluso una información del año 2017-2018 que habla de una evasión de casi un 61%. Y también una evasión en el ITEVIS de casi un 45%. Entonces yo digo, bueno, si no se está hablando de incremento de tasas, porque no puede decir que se va a incrementar la tasa, si está diciendo que va y está pensando en una reforma fiscal que va a incrementar las recaudaciones sin incrementar los impuestos, entonces lo que está pensando el doctor Leonel Fernández en enfrentar la evasión. La evasión es un tema que está pendiente evidentemente en la economía dominicana por muchas razones, o sea, por la misma estructura del tejido empresarial en la República Dominicana. Hay, como te he dicho, hay una cantidad muy grande de MIPYMES que por razones obvias no están en el circuito de la formalidad. Y por eso yo insisto mucho, y eso lo hay en Argentina, por ejemplo, está el monotributo, que incorpora todo un pago único. Pero sin embargo, eso no es evasión, Siriaco, desde el punto de vista, vamos a decir, más amplio. No, pero yo digo para incorporar. Exacto. Sectores de la informalidad que no están en la informalidad no pagan impuestos, pero no es porque son evasores, sino porque no están en la formalidad. No, porque no están en la formalidad, pero pagan impuestos indirectos. Indirectos, exactamente. Claro. Pero tú tienes la otra parte de aquellos que sí están en la formalidad y evaden. Claro. Que es donde está la mayor proporción. No, claro. Cuando uno oye hablar de un 60% de evasión del impuesto sobre la renta en las empresas, uno dice, pero 60%. Claro. O sea, tú quieres decir que de lo que se está recaudando de impuestos sobre la renta, eso es menos de la mitad de lo que se pudiera recaudar. Claro, claro. Entonces uno ve eso como un monto muy alto. Y fíjate que hay un dato interesante. Por ejemplo, hay un sector aquí que, y tú lo mencionaste, que es uno de los más dinámicos, que ese sector, generalmente yo observo las estadísticas tributarias, por ejemplo, que todos los años la DGI presenta, y ellos hacen un ejercicio interesante, un ejercicio donde toman una muestra de determinado tipo de empresa, por ejemplo, hoteles y restaurantes, el sector hotelero, y calculan todo lo que es el estado financiero, o sea, el balance, pérdida o ganancia. Y me llama mucho la atención de que casi todos los años pierden. Sí, entonces yo digo, ¿cómo es posible si un sector tan dinámico como ese sector donde constantemente los presidentes de la República, el presidente de la República, el ministro de esa cartera, corta una cinta inaugurando un nuevo hotel, inversión? Entonces, ahí hay un tema de precio de transferencia que es muy importante, y evidentemente que la DGI no tiene el personal humano para tener un supervisor en cada uno de los hoteles. Entonces toma una muestra y luego llegaron a un acuerdo, el famoso APA, que es un acuerdo de precios anticipados, que es como un anticipo de, mira, está bien, yo no voy a bregar contigo,
porque como son empresas que obedecen, son filiales que obedecen a multinacionales, entonces ahí hay muchos elementos y utilizan mucho la contabilidad creativa. Entonces ahí ellos dijeron, mira, yo no puedo, yo lo que voy a hacer es que no tengo la capacidad humana para darte seguimiento, voy a crear este acuerdo. Entonces, esas son de las cosas que uno observa que, como tú has dicho, no quiero utilizar el término evasión, pero ahí hay mucho elemento de contabilidad creativa por parte de empresas que son empresas multinacionales que tienen un sistema de contabilidad muy sofisticado, que le pagan muy bien a su personal financiero, y entonces generalmente hacen eso. Ahora mismo, por ejemplo, la Organización para el Desarrollo Económico tiene el famoso acuerdo de prácticas para evitar que las multinacionales, por ejemplo, estén evadiendo, yéndose a paraíso fiscal, a zonas donde hay bajos impuestos, y entonces se deslocalizan, establecen residencia allí, y todo eso, en cierta manera, le hace, genera situaciones en países, básicamente muchos de ellos desarrollados, y en el mismo Estados Unidos, que no pagan el monto de impuestos que deberían de pagar en función de sus ganancias. Entonces han creado una especie de una imposición mínima al ingreso global de muchas de esas empresas de un 15%. Bueno, pero esos son acuerdos que se están gestando y que no todos los países obviamente lo están aplicando porque necesitan ser aprobados por sus congresos nacionales respectivos. Pero el tema de la evasión, y lo que yo quiero resaltar, es un problema verdaderamente. Y ahí puede haber un margen importante para uno comenzar a mejorar las recaudaciones, pero eso se lleva tiempo, ¿no? Y requiere también de muchos recursos humanos capacitados, fíjate, calificados. Aquí se ha hecho un esfuerzo importante. A partir del 2007, todo el proceso de modernización que comenzó con la impresora fiscal, con los comprobantes fiscales, luego entonces con el tema de la trazabilidad para saber de dónde sale, hasta dónde llega, la facturación electrónica, todo eso son mecanismos que está utilizando las autoridades, la Dirección General de Impuestos Internos, como una forma de, a través de los procesos de modernización, disminuir esas brechas que es la evasión y la elusión fiscal. Pero no es fácil porque al final las recaudaciones no son inmediatas. No es lo mismo que yo al día siguiente diga, mira, a partir de ahora el ITEVIO va a ser un tanto por ciento. Bueno, ahí la recaudación es inmediata, pero eso tiene un costo político. Entonces, no es tan fácil. Pero sí, y hablando de que no es tan fácil, también está el otro elemento. Uno observa que el déficit fiscal en la República Dominicana, que oscila 3.2 del Producto Interno Bruto. Esos son, señores, en términos de dinero absoluto, 230 mil millones de pesos, 235 mil millones de pesos. Posiblemente se elabora un proyecto de reforma tributaria bastante bien equilibrado, que pudiera dar como resultado un aumento del ingreso en una proporción de 50 mil millones de pesos al año, 60 mil, pero entonces como quiera tienes un déficit de 230 mil, o sea que como quiera vas a teniendo un déficit de 180 mil millones de pesos. En un escenario donde, Ciriaco, el gobierno tiende a incrementar sus gastos en una proporción mayor a lo que se incrementan sus ingresos. Claro. Y te voy a poner un ejemplo sencillo. En el año 2019, sí. El gasto total del gobierno, el gasto, no el ingreso, el gasto total del gobierno, total, completo, fue de alrededor de 950 mil millones de pesos. 950 mil millones de pesos más o menos. Gasto total del gobierno. Ahí se incluyó todo. El presupuesto de gasto, la ejecución presupuestaria. 2019, antes de la pandemia. Y en este año 2024 el gobierno tiene previsto ingresos por el orden de 1.184.000 millones de pesos y gastos por el orden de 1.420.000 millones de pesos. Entonces yo digo, si el gobierno incrementa sus gastos en una proporción tal vez no similar a lo que se incrementan sus ingresos, pero sí parecida, hoy día tendríamos que el gobierno estaría gastando más de lo que gastó en el 2019, pero menos de lo que tiene programado. Sí, claro. Y tal vez más acorde con la estimación de ingresos, porque si gastó 950 mil millones de pesos en 2019
y vino aumentando el gasto y hoy día, tal vez este año, llega a gastar 1.200.000.000.000 Sí, de pesos y sus ingresos llegan a 1.180.000 claro, millones, sí. sus ingresos entonces tendría un déficit mucho menor. Claro. El problema es que cuando uno se fija en las estadísticas, y por eso me estoy entendiendo en esta Sí, parte, no, está bien. el gobierno del 2019 al 2024 ha aumentado sus ingresos, sus recaudaciones en un 45%, Claro más o menos, claro. que es bastante Claro, adecuado. importante, claro. Pero ha aumentado sus gastos en un 48-49%. Es decir, que la proporción en que ha aumentado sus gastos y partiendo de un monto mayor, Claro. que te da entonces una Claro, proporción mayor claro. en términos absolutos también, es mayor a la proporción en que ha aumentado sus ingresos. Y por eso entonces la brecha del déficit se va ampliando, aun Claro. cuando recauda más. Claro. Entonces uno teme que en un escenario de reforma fiscal el gobierno pueda recaudar más, pero que de repente diga también voy a gastar más. Claro. Sí, pero yo creo que también hay un elemento importante. Yo creo que hay un elemento para que una reforma sea factible, debe haber un compromiso de credibilidad por parte del gobierno y por parte del uso de las finanzas públicas. Por ejemplo, yo estuve observando un proyecto de ley que es sobre responsabilidad fiscal, que sometió el mismo gobierno, incluso y otros economistas, pero el gobierno tiene un proyecto de responsabilidad fiscal donde le pone un tope, vamos a decir, al gasto público. Eso, en cierta manera, tú puedes decir, bueno, yo asumo, por ejemplo, que en un tipo de este tipo de leyes puede haber una especie de déficit estructural o déficit cíclico, que cuando la economía generalmente entre un punto del ciclo de la economía le permita al gobierno gastar un poquito más porque hay un ciclo recesivo o cuando viene una pandemia, pero que eso esté escrito, y luego entonces cuando venga un periodo donde expansivo, evidentemente que el gasto público se ralentice. Bueno, sí, claro, y se ralentice, contraria. Entonces eso te va a permitir que a lo largo del ciclo económico tu déficit no se va a incrementar, porque en los periodos de bonanza, por la misma característica de la economía, vas a crecer las recaudaciones y entonces eso va a compensar los periodos donde la economía ha caído. Por lo tanto, a lo largo del ciclo de la economía, tú vas a tener una especie de cierto nivel de estabilidad en las finanzas públicas. Y eso, yo creo que en la medida que se explique eso y se incorpore en una ley de responsabilidad fiscal, oye, esa es la lógica que hay en la Unión Europea. En la Unión Europea, por ejemplo, ellos tienen y le permiten a los países ese famoso déficit estructural y que evidentemente en los periodos donde hay bonanza tú puedas recaudar más, tú puedas contener el gasto, y en los periodos donde hay escasez, que hay una baja básicamente y la economía entra en una recesión, tú puedas gastar más. Pero a lo largo tú estás compensando y te da un balance. Entonces eso tiene que estar claramente en una ley de responsabilidad fiscal antes de tú decirle a la gente que va a pagar más impuestos o que va a hacer algún cambio, vamos a decir, impositivo. Tú tienes que darle una confianza a la gente de que el gasto público va a ser un gasto público que no va a ser desmedido. Porque es como tú dices, bueno, ¿qué ha ocurrido aquí? Que se hace una reforma, un parche tributario, entonces el gobierno termina recaudando más, pero termina gastando más. Incluso en una proporción a veces mayor, lo cual es bastante grave. Y entonces se tiene la situación de que, por ejemplo, el proyecto de ley de responsabilidad fiscal establece un tope de déficit de un 3%. De un 3%, claro. Pero eso es lo que se mete el Congreso. El gobierno todos los años. Sin la ley. Sin la ley. Ahora, ¿qué pasa? Que luego entonces, cuando hay un desajuste, se somete un proyecto de presupuesto complementario. Y entonces ahí te amplía el déficit de camino. Claro. Entonces estamos en lo mismo. Entonces, pero todo eso hay que controlarlo, porque tú puedes decir, mira, vamos a controlar, y esos presupuestos complementarios, tú tienes que parar eso, porque es un mecanismo de tú incrementar el gasto. Cada vez que tú haces un presupuesto complementario es una especie de incremento del gasto. Por ejemplo, a mí me gusta más la idea de la meta de que tú digas, bueno, vamos a establecer un punto tope del 3% de déficit del Producto Interno Bruto
este año y que el año siguiente sea de 2.8, Claro, del claro. año siguiente sea 2.5, Claro. hasta llegar a un nivel de, vamos a decir, de 1.5 de Producto Interno Bruto, que como quiera que sea, va a seguir aumentando el gasto, Claro, porque el Producto claro. Interno Bruto va a ir creciendo. Va creciendo. Pero que haya algún tipo de meta de reducción y no Claro. simplemente una meta de tope, De tope. que se viola cada No, año. así es. Entonces, todo eso hay que ponerlo sobre la mesa, porque al final eso es lo que genera una credibilidad en la gente para, obviamente, que la gente te pueda legitimar esa reforma. Vamos a una pausa y cuando retornemos volvemos con el último segmento de esta interesante entrevista con Antonio Siriaco, economista y académico. Economía Popular Z101. En breve volvemos con Economía Popular en la Z. De nuevo, Economía Popular en la Z. Gracias por continuar con nosotros en Economía Popular por esta Z101. Conversamos con el economista Antonio Siriaco. Antonio, hay una situación, bueno, mezclamos la economía con la política, que es inevitable en República Dominicana. Claro. Y yo hago siempre una anécdota de que cuando Leonel Fernández le tocó gobernar a la República Dominicana en el periodo 96-2000, fue un gobierno prácticamente regalado, porque llegó ahí porque el Partido Reformista lo llevó al gobierno. Pero fue un escenario donde llegó a la presidencia un presidente, llegó al gobierno un presidente que no tenía poder legislativo. Claro. Porque su partido apenas tenía un senador y poquitos diputados. Por lo tanto, la oposición controlaba el Congreso. Como la oposición controlaba el Congreso, cuando el gobierno requería algún tipo de financiamiento o de aprobación de cualquier tipo de préstamo para poder cubrir déficit en esos 4 años, la oposición le rechazaba todo ese tipo de iniciativas. Correcto. Y el gobierno se vio en la obligación, tal vez no por efectividad de quien dirigía, sino por necesidad de ser más efectivo en la administración del Estado. Al punto tal que las recaudaciones aumentaron, la evasión se redujo y el gobierno pudo desarrollar una gestión bastante adecuada en términos económicos, sin aumentar incluso el endeudamiento público, no porque no quisiera aumentarlo, sino porque el Congreso no se lo aprobaba y el Congreso era controlado por la oposición. Luego vimos que ese mismo presidente, Antonio, Leonel Fernández, regresa al poder en el 2004 y del 2006 en adelante, 2006 hasta el 2012, gobernó con un Congreso a su favor. Y fue una gestión gubernamental donde el déficit aumentó y donde aumentó el endeudamiento público porque ya el Poder Ejecutivo tenía, el partido que controlaba el Poder Ejecutivo también controlaba el Congreso. Y mezclo eso, por eso lo digo, porque nosotros tenemos la debilidad, que pudiera verse como una fortaleza, pero es una debilidad, de que el sistema político electoral está diseñado de forma tal que casi siempre cuando un presidente adquiere mayoría de votos, también la adquiere mayoría congresional. Correcto. Y al tener mayoría congresional tiene la oportunidad de hacer lo que mencionábamos en el segmento anterior. Un cheque en blanco. Un cheque en blanco. De repente, bueno, mira, un déficit de 3% del PIB, pero el déficit va a subir, mando otra vez otro proyecto y el Congreso me lo aprueba. ¿Por qué? Porque por Congreso yo tengo mayoría congresional. Y los presidentes le cogieron el gustito a eso y siempre buscan la manera de tener su Congreso. Todos los presidentes, aunque no lo digan. Hubo uno que fue más sincero de la cuenta y lo dijo públicamente, pero todos lo hacen igual, incluyendo el actual. Sin embargo, esa situación se torna en un revés para la meta de hacer que tengamos un gobierno disciplinado. O sea, si siempre vamos a tener, o casi siempre, un gobierno que controla el Poder Ejecutivo y al mismo tiempo controla el Congreso. Mira, Esteban, esa es la lógica de la economía política. Generalmente, tú siempre, y el ser humano es así, el agente económico siempre prefiere a más que menos. Entonces, generalmente es más fácil tú tener un cheque en blanco en el sentido de que tú domina el gobierno, domina prácticamente el gobierno central y quiere tu Congreso. Y quiere un Congreso precisamente para pasar una cantidad de leyes que lo más probable se pueden presentar en el futuro. Sí. Ahora, también la lógica, y eso le pasó al doctor Leonel Fernández, que en el año 1996, cuando entra al gobierno, no tenía un Congreso a su favor y fue mucho más cuidadoso en el manejo del gasto público. Sí. Y además también hay un elemento importante. Mira, no hay que perder el entorno internacional, que eso en cierta manera
ayuda mucho a todo el tema de la dinámica económica. Sí, claro. Por ejemplo, no hay que olvidar que después de los ajustes que se hicieron en la economía dominicana, básicamente a partir del año 1991-92, El principio de los 90, de los 90, que eso, las grandes reformas, eso le dio una gran capacidad a la economía dominicana para aprovechar e insertarse en todas las transformaciones que se dieron en el mercado internacional. Eso fue la época donde surge el Internet con fuerza, eso entra al tejido empresarial, la globalización, libre comercio, y eso entonces viene y servicio. Todo eso le dio verdaderamente a la economía dominicana un impulso, que a partir del año incluso 1992, la economía dominicana tuvo un crecimiento, recuerdo ese año, de 7.2%, y a partir de ahí generalmente tuvo un crecimiento importante. Entonces, hay que incorporarle eso al hecho también de que el doctor Leonel Fernández se manejó con mucho cuidado y con mucha prudencia porque tenía el Congreso en contra. Sí. Luego, evidentemente, cuando regresa mucho más cómodo y es como que el Congreso le dio una especie de cheque en blanco. Y entonces ahí fue mucho más flexible. Fíjate, y que hay también que ver lo siguiente. La composición del presupuesto cambió mucho. Incluso comenzó a cambiar lentamente. Cuando el doctor Balaguer era presidente, en el 96, el presupuesto era como 26,000 millones de pesos. Sí. Y la proporción que se gastaba del gasto corriente versus gasto de capital era una proporción de un gasto de 60-40. Sí. Pero eso fue cambiando con el paso del tiempo, porque hoy día el gasto corriente es como un 12%. Es un 12%. Entonces, y en ese momento yo recuerdo un trabajo que hice, era como... Digo, el gasto corriente era el gasto de capital. En ese momento era como 20, 25, 75. Ya, 75 gastos corriente y 25 gastos de capital. ¿Por qué? Porque también hay que decir lo siguiente. O sea, hubo un proceso de expansión, de mejoramiento de salario, administración. Y eso, sí. Evidentemente, que el doctor Balaguer no lo hacía y fue una demanda incluso social, que fue lo que en cierta manera se le exigió a los partidos liberales, como el caso por ejemplo del PLD y el caso del PRD en ese momento. Entonces también eso hay que ver, por eso yo digo que la economía es economía política. Al final muchos de esos elementos respondieron a demandas sociales, a demandas económicas que estaban represadas en la época del doctor Balaguer, porque el doctor Balaguer no incrementaba sueldos, no mejoró la administración pública, aunque sí gastó y gastaba mucho en inversión pública, que eso está bien, pero a costa de. Entonces eso fue cambiando hasta el día de hoy, porque ya eso se fue eximiendo, el Estado también se fue ensanchando, y hoy en día observamos que el gasto de capital es como un 12, un 11 y el resto de gasto corriente. Y no quiero finalizar sin entrar en el detalle de algo que usted mencionó al principio, el llamado, la figura del monotributo. Bueno. Y Antonio Siriaco habla de la figura del monotributo es porque nosotros tenemos un Producto Interno Bruto bastante robusto, bastante grande, que está valorado en términos nominal en alrededor de 120,000 millones de dólares, como dijo el presidente Luis Abinader en su discurso reciente, el 27 de febrero. Pero resulta que el 56-57% de ese Producto Interno Bruto está en la informalidad. Como está en la informalidad, entonces una parte importante de ese 57% no tributa. Claro. Porque no paga impuestos directos, paga impuestos indirectos, pero no paga impuestos directos. Y entonces ahí hay una brecha que puede ser aprovechada para aumentar las recaudaciones sin la necesidad de cargarle más impuestos a los que sí están formalizados y pagan impuestos. No, y además a auscultar un grupo de empresas que tú no la tenías y tú la tienes ya ahí registrada, aunque tú le plantees ese régimen, pero ya tú la tienes ahí. Ahora, en la propuesta de reforma fiscal del año 2012, tú recordarás, Antonio, sí. Se estableció la figura tímidamente del monotributo para los negocios informales que pagara, qué sé yo, 1,000 pesos mensuales, 500 pesos mensuales, y eso le cayeron encima y eso finalmente hubo que dejarlo sin efecto. Pero no se planteó ahí meter todo el combo, pero yo creo que eso hay que hacerlo y hay que promoverlo. Hay países en Sudamérica que lo tienen.
y por eso quizás tiene menos informalidad que la República Dominicana. Y yo creo que hay que ver esas experiencias. Como sentar la base para ir creando la cultura de la formalidad. Ahora, el problema de la República Dominicana, Antonio, es que el Estado no premia al contribuyente. Bueno, el Estado no premia, no motiva al contribuyente. Claro, Entonces, por ejemplo, tú ves, por ejemplo, que Industria y Comercio, en coordinación con otras instituciones, desarrollan un proyecto para facilitar el proceso de formalización. Muy bien, es fácil formalizarse. Tú te puedes formalizar un día. Muy bien. Entonces, qué maravilla. Pero al final. ¿Y a cambio de? ¿A cambio de qué? Claro, o sea, claro. Si cuando me formalizo lo que hago es que caigo en una trampa. Una trampa. Proceso, y eso es lo que la gente piensa. Exacto. El proceso de sobrevivencia, cuando ya estoy formalizado, con toda la burocracia que implica el hecho de ya estar formalizado, me puede llevar a la quiebra. Y es lo que la gente piensa, principalmente los pequeños comerciantes. O sea, que no es tanto facilitarnos la posibilidad de formalizarnos, sino que esa formalización tenga algún tipo de beneficio que motive a la formalización. Tú sabes, Esteban, que eso me recuerda cuando yo estaba estudiando fuera. Tenía algunos amigos mexicanos y ellos siempre decían, no, cuando yo termine voy a regresar, porque siempre hay un incentivo para tú quedarte, porque tienes el doctor, tal cosa. Y yo le preguntaba, ¿y qué le está dando el gobierno? No, el gobierno creó un mecanismo de incentivo. Digo, mira, yo te voy a dar una beca, pero cuando tú regreses te voy a conseguir un crédito para una vivienda, un crédito para un vehículo, para que tú vuelvas. ¿Tú entiendes? Entonces muchos volvían, porque muchos se quedaban. Entonces ya con esos incentivos la gente decía, mira, yo puedo iniciar un proyecto de vida y con eso mínimamente yo, con un buen trabajo, yo echo para adelante. Pero aquí no hay ningún tipo de incentivo para la formalización. La gente lo que dice, yo no voy a caer en ese gancho, porque al final, muy bien, te dan acompañamiento, tú te formalizas, pero luego entonces viene, como dicen, te presentan la zanahoria y entonces viene detrás el garrote. Si un nuevo monotributo pudiera ser una alternativa, porque claro, entonces así pero con una, como tú dices, pero como quiera también con una motivación. Con una motivación. O por lo menos sin una exigencia claro, más allá del pago. Del pago, del pago. Porque a veces uno ve que hay comerciantes pequeños, pequeños empresarios que su problema no es el tema económico, que tal vez no tienen inconveniente en pagar impuestos, lo que dicen es cómo pagarlo. El problema es que si para yo pagar impuestos tengo que llenar un formulario, tengo que presentar estado financiero. Cuando a ti te dicen, mira, tu negocio es de tal tamaño, ¿verdad? Tú eres una pequeña empresa, sí, tienes tantos empleados, a ti te toca un monto fijo, eso incluye todo, un paquete. Ya a la persona se le quita se programa y se le quita ese temor y se le quita ese, porque yo tengo que contratar un contador, yo no tengo, no sé, computadora. Todo eso, evidentemente, tú se lo quitas y ya él se concentra y hace un solo pago. Y se sabe que está legal. Porque entonces, está legal. Yo estoy legal porque yo pago, claro, yo pago mis impuestos. Claro, pagando el tributo como corresponde. Claro. Sinceramente puede ser una motivación interesante a los fines de hacer que los que están informal pues comiencen a aportar. Claro. Y sería también interesante por el hecho de que así sí es verdad que tú no le cargas más impuestos aquello que ya tenemos, carga impositiva. Así. No, además también tú beneficias a muchos jóvenes y mucha gente que pueda iniciarse a emprender, porque hay que verlo no solamente con lo que hay, sino la atracción que eso puede generar a mucha cantidad de jóvenes que dicen, mira, yo definitivamente quiero emprender un negocio y ya tú le facilitas todo el tema del pago de impuestos, porque cuando tú analizas las encuestas, ese es un tema realmente que le preocupa mucho a los nuevos emprendedores. Bueno, hemos conversado con Antonio Siriaco, quien es el decano de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y le agradecemos siempre porque siempre es interesante conversar con usted. Usted ofrece información de manera clara que la gente tiende a entender, y qué bueno que estamos interesados en ver cómo la República Dominicana pues mejora. Vamos a decir, en cuanto a lo que tiene que ver con el gobierno, las finanzas públicas mejoran a los fines de que haya mayor ingreso, mayor cantidad de ingresos, pero que eso no implica una mayor carga para los que ya estamos cargados. Claro, así mismo. Así es. A ustedes continúen con la programación de Z101 y conmigo en Economía Popular mañana a esta misma hora, en esta misma frecuencia. Hasta la próxima, Economía Popular.